Bueno, hola a todos, este es nuestro quinto video. En el último les había dicho que íbamos a registrar una compra, pero para poder registrar una compra antes necesitamos conocer algunos documentos comerciales. ¿Qué son los documentos comerciales? Son todos aquellos papeles que respaldan algún hecho que nosotros hayamos realizado. Por ejemplo, si nosotros realizamos una compra, nos van a entregar una factura. Si la factura es en original, significa que hemos hecho una compra. Y esto es muy importante, o sea, poder identificar si la factura que nosotros tenemos es un original o un duplicado. ¿Qué es lo que es la factura? La factura es equivalente o similar al ticket que nos entregan a nosotros en el supermercado cuando compramos alguna mercadería. Siempre nos dan el original. El duplicado se lo queda aquella persona que está vendiendo. Por lo tanto, si nosotros realizáramos una venta, nosotros entregaríamos una factura, pero nos quedaría, o sea, a nosotros como respaldo, no el original porque lo hemos entregado, sino el duplicado. Resumiendo, si yo tengo una factura en original, significa que compré. Si tengo una factura en duplicado, significa que vendí. Además de la factura, existen otros documentos comerciales, como por ejemplo el recibo. Cuando nosotros recibimos o cuando nosotros nos dan un recibo, cuando pagamos algo. Por lo tanto, el recibo es un respaldo del pago. Cuando tenemos el original. Si nosotros pagamos, la otra persona nos hace un recibo y recibimos el original. Por el contrario, si nosotros tuviéramos el duplicado, eso implicaría que hemos hecho un cobro, ¿sí? Es decir, yo cobré, la otra persona me pagó, yo cobré y por eso le entregué un recibo, ¿sí? Entonces, recibo original significa que pagué. Recibo duplicado significa que cobré. Además de estos documentos comerciales, los básicos que nosotros vamos a necesitar en los próximos videos serían, como dijimos recién, un pagaré. En el caso del pagaré, eso implica reconocer por escrito una deuda. Si nosotros hemos firmado un pagaré, sería que tenemos que pagarlo. Yo me comprometí a pagar esa deuda en determinado momento, lo firmo y se lo entrego a la otra persona. Por lo tanto, eso sería un documento a pagar. Acá le vamos a poner reconozco yo una deuda por escrito. Bien. Por otro lado, puede ser que yo tenga un pagaré. Si yo tengo un pagaré, significa que otra persona reconoció que tenía una deuda conmigo y me entregó el pagaré. Por lo tanto, yo ese pagaré tengo que cobrarlo. Y en ese caso dijimos que se denominaban documentos a cobrar. Por último, el otro documento que vamos a utilizar es
el cheque. El cheque es una orden que yo doy al banco, a mi banco, donde yo tengo depositada mi plata, para que ese banco le entregue a la persona que tenga en su mano el cheque determinada cantidad de dinero que va a tomar de mi cuenta corriente en el banco. Entonces, es una orden contra el banco para entregar dinero de mi cuenta. Eso sería el cheque. Y estos cheques, dijimos, como es plata del banco donde yo tengo, perdón, es mi plata que yo tengo en determinado banco, entonces usaríamos la cuenta banco. Habíamos puesto como ejemplo el Banco Nación, será el banco donde cada uno tenga la cuenta, y aclarábamos que era cuenta corriente, porque también habíamos mencionado que podía ser banco plazo fijo o banco caja de ahorro, que en ese caso no la sacaríamos con cheque, sino que lo sacaríamos a través de la tarjeta de débito. Bien, estos serían entonces los documentos básicos con los que nosotros vamos a trabajar. Bien, vamos a ordenar un poquito. Entonces estos son documentos comerciales. Bien, volviendo al tema de la factura, existen varios tipos de factura. Nosotros vamos a trabajar con las facturas A, la factura B y la factura C. ¿Por qué se dividen en tres categorías las facturas? Al menos con las que nosotros vamos a trabajar. Porque toda compra o toda venta posee un porcentaje de impuestos. El impuesto con el que nosotros vamos a trabajar, además de otros que existen, que por ahora no los vamos a ver, es el impuesto al valor agregado, que es lo que todos conocemos como IVA. Hay gente que es responsable de retener al cliente y pagar al Estado ese impuesto que se denomina IVA. Y a esas personas se las denomina, o a esas empresas se las denomina responsables inscriptos. Por otro lado, hay otras personas que no son responsables ante el Estado por ese impuesto, porque se pagan a través de otras formas, como por ejemplo cualquier negocio pequeño. Nosotros habremos escuchado decir que son monotributistas. ¿Qué significa monotributistas? Mono significa uno y tributista viene de la palabra tributo, es decir, que esos negocios, por ser pequeños, no tienen la diferente cantidad de impuestos que tienen los demás, sino que los reúnen a todos en uno solo, y por eso se denominan monotributistas. Como están todos los impuestos reunidos en uno solo, estas personas no son responsables de rendir cuenta al Estado sobre el impuesto al valor agregado, o lo que nosotros denominamos IVA. Bien, entonces, por lo que tenemos acá, podemos descifrar que los responsables inscriptos hacen facturas A y facturas B. Por otro lado, los monotributistas solo hacen factura C. ¿Qué diferencias existen entre las facturas A y las facturas B? La factura A se hace de un responsable inscripto A
otro responsable inscripto. De un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Pero ¿qué pasa cuando un responsable inscripto le vende a un monotributista? O cuando un responsable inscripto nos vende a nosotros, que somos consumidores finales, es decir, que compramos para consumirlo, no para volverlo a vender. En ese caso, a nosotros no nos interesa el IVA, pero a la persona que nos está vendiendo sí. Motivo por el cual la factura B es la que le hace un responsable inscripto bien, un responsable inscripto a otra persona que no sea responsable inscripto, o sea, a un monotributista o a un consumidor final, es decir, nosotros. La factura C, por otro lado, es la que hace el monotributista. Y el monotributista, como no tiene nada que ver con los impuestos, a cualquier persona que le haga una factura no le interesa si es para consumirla o para revenderla. Por lo tanto, el monotributista solo hace factura C a cualquier persona que le venda. Bien, ¿qué diferencias existen entre las facturas A y las facturas B y la factura C? Ya dijimos que la factura C no incluye el IVA, no se le agrega el componente del IVA. En cambio, a las facturas A y a las facturas B sí se les agrega el componente de IVA. Si yo facturo desde un responsable inscripto a otro responsable inscripto, ¿sí? Lo que nos va a interesar a ambos es el valor neto de la mercadería y además, separado, el impuesto, es decir, el IVA. Sumadas ambas cantidades, vamos a obtener el total de la factura. Entonces, al neto de la mercadería, yo le voy a agregar el IVA. ¿Cuánto es el IVA? Existen distintas alícuotas. La alícuota general, la que se cobra por la mayoría de los productos, es el 21%. Existen además otras, como por ejemplo, lo que es luz y gas, cuando va de un responsable inscripto a otro responsable inscripto, es el 27%. Existen también artículos de primera necesidad que para no encarecerlos se cobra el 10,5%. Y ahora, durante un periodo corto, según lo establecido por decreto, algunos artículos de primera necesidad tienen un 0% de IVA. Bien, ¿cómo calculamos este IVA? Al neto de la mercadería, supongamos que fue de 100 pesos, lo multiplicamos por el 21%, es decir, por 0,21, al neto de la mercadería lo multiplicamos por 0,21 y eso nos va a dar el 21%, es decir, 21 pesos.
Bien, vamos de vuelta entonces. ¿Qué hicimos acá? El neto por 0,21. Bien, entonces, ¿de cuánto va a ser el total de nuestra factura? De 121. Es decir, el neto, que es lo que realmente vale la mercadería, más el impuesto que estamos cobrando. Eso nos va a dar 121. ¿Qué sucede con la factura B? En la factura B, al monotributista o al consumidor final, no le interesa cuánto vale la mercadería y cuánto es el impuesto. A él solo le interesa que tiene que pagar 121 pesos. Pero a nosotros, para nuestros registros y para nuestros asientos, sí nos interesa saberlo. Entonces, si yo tengo el total de la factura, ¿cómo hago para saber cuánto es el neto y cuánto es el IVA? Pues vamos por el camino contrario. Lo lógico sería decir el total de la factura dividido 0,21 me va a dar el IVA y dividido 1,21 me va a dar el neto. Veamos qué pasa. El neto, el total de la factura dividido 0,21. ¿Y qué ocurrió? Nos dio cualquier resultado. ¿Por qué? Porque las máquinas y las calculadoras no saben dividir por 0, ¿cómo vamos a solucionar este problema? En lugar de calcular el IVA, para lo cual tendríamos que dividir por 0,21, vamos a calcular el neto. Y para calcular el neto, entonces, en lugar de dividir por 0,21, vamos a dividir por 1,21. En ese caso nos va a dar 100 pesos, que es el neto. Y entonces el IVA, lo sacamos por diferencia. Directamente, el total de la factura menos el neto nos va a dar como resultado el IVA. Bien, resumamos entonces. ¿Cómo calculábamos el neto en este caso? El total de la factura dividido 1,21. Bien, espero que esto les haya servido. Ha sido necesario que se los explicara para poder hacer después la registración de la compra. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.